Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar nuevamente aquí, todos nosotros, aquí en esta sesión. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que va a darnos respuesta a muchas preguntas, quizás que nos hemos hecho, pero no tenemos respuesta clara. Y esto va a venir con una instrucción muy sencilla, pero a la vez muy profunda, que tiene que ver con el sentido de la continuidad del tema, ¿no? Básicamente tiene que ver con el concepto del alma, el sentido del alma y cómo hemos evolucionado hasta este momento. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración de entrada para sintonizarnos con las inteligencias mayores para que tengan a bien conducir esta instrucción y que nosotros podamos ser canales e instrumentos de esa inspiración, de esa orientación. Entonces, les pido por favor, vamos a relajarnos, poner las manos en una posición relajada sobre nuestros muslos, nuestras rodillas, nuestros muslos, piernas, o bien sobre nuestro estómago, dependiendo cada quien, o simplemente mantenerlas relajadas. Cerramos nuestros ojos, centramos la atención en nuestro corazón, vamos a hacer unas 2 o 3 inhalaciones profundas, pausadas, soltando el aire, exhalando y manteniendo unos segundos y volver a inhalar. Vamos a enfocar la atención en el corazón y vamos a visualizar que hay un punto de luz que emana una radiación que se va extendiendo cada vez más, que va aquietando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y con esta relajación, con este aquietamiento, saludamos, reconocemos y bendecimos la inteligencia divina que mora en todos nosotros, como hijos de la divinidad, del yo superior, de la conciencia maestra, y le pedimos a las inteligencias que guardan la evolución de los seres humanos, todos nosotros, que tengan a bien conducirnos en esta instrucción y que sobre todo tengamos la claridad y la conciencia que nos permita conocer lo que nos haga falta en este eterno presente, que seamos capaces de captar la voluntad superior y que seamos obedientes a esa voz interior que nos ayuda a conocernos y a evolucionar. Que esta instrucción llegue a todos aquellos que están listos, dispuestos de recibirla y que sea agradable a todos los espíritus mayores para que cumplamos la labor por la cual estamos aquí. Gracias y que así sea. Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos entonces a iniciar con la lectura de esta instrucción. Si alguien quiere ayudarme a leer la primera parte, lo voy a agradecer para que podamos, permítame tantito, podamos continuar. Vamos a ponerla aquí. Nada más recordarles, le pusimos el nombre de Escuela Vida Autoconsciente porque el objetivo es crear una escuela o una universidad para la vida, una universidad o una escuela que nos enseñe a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro objetivo en la tierra, de nuestro plan de vida y que conscientemente podamos vivir. Aprender a conocernos para autodiagnosticarnos y nosotros mismos ser los médicos de nuestra mente, de nuestra alma y también de nuestro cuerpo en un momento dado. Es decir, tener conciencia plena, desarrollar la conciencia plena. Entonces es una escuela que le pusimos el nombre de vida autoconsciente y estamos usando la imagen de Edgar Cayce como uno de nuestros referentes para continuar este proceso de estudio, aunque no nada más es exclusivo, digamos, la información de Edgar Cayce, pero es nuestro principal base. Y aquí el concepto es oración, meditación y servicio. La vida autoconsciente tiene que incluir la oración, la meditación y el servicio. Y poco a poco vamos a poder ir incorporando estos elementos. Para ser espiritualmente activos y evolucionar se requiere oración, meditación y servicio. Y hay que entender qué es oración, con qué propósito y cómo se hace la oración positiva o la oración, digámoslo así, correcta, porque hay una oración que es negativa y que el 90% de los seres humanos la practican. Por eso no se dan tan fácilmente las cosas benéficas que nosotros buscamos y deseamos. Hay una oración que negativa en el sentido de que no aporta tanto beneficio y nos mantiene en un círculo vicioso o círculo automático. Eso lo vamos a estudiar con profundidad poco a poco. La meditación también hay muchas formas de meditar, pero hay una meditación que es muy potente. Es la meditación más alta que se ha enseñado en la Tierra.
que tiene que ver con las cualidades del propio Dios en nosotros mismos. Y el servicio, que no es cualquier cosa y ni cualquier actividad, por muy altruista que sea, es servir. Hay que aprender a servir y el principal servicio es con uno mismo, aunque suene paradójico. Entonces, esto lo voy a explicar, pero necesitábamos ver estos elementos previos y creo que con esto cerramos un primer periodo o capítulo de esta escuela. Y bueno, el otro es, aquí está la información para contactar. Ahorita quiero aprovechar que hay una persona en España que me pidió no mencionar su nombre, que está conectándose con las charlas. De hecho, esta persona está estudiando todo el material e inclusive estudió el audio que dura más de 5 horas. Entonces, para nosotros mexicanos, quizás es un referente. Quizás algunos de nosotros como mexicanos hemos revisado el audio que mandé en el grupo de WhatsApp para todos aquellos que quieren profundizar con el tema. Es un audio de 5 horas de una obra que tiene que ver con la evolución del alma según Edgar Cayce. Es un libro en audiolibro, entonces sugiero mucho que lo podamos escuchar. Esta persona es una dama española, vive en España, quedó sorprendida del contenido de este libro y está muy agradecida por esta información. Entonces es una persona muy intuitiva y bueno, finalmente nos sigue desde España y gracias por esa consideración. Y recordarles que el curso de los sábados es un curso más de información, más de conocimiento, y la parte terapéutica o la parte práctica que pretendemos es los martes. Ambos son a las 8 de la noche. Y están todos invitados por este ID, este número de la reunión, que es por Zoom, el 28 38 35 97 72. A través de Zoom pueden entrar directamente y están invitados. Sin embargo, las charlas también se graban y quedan en el grupo, en el canal CDEC MX, en Facebook y YouTube, queda en el canal CDEC MX y ahí pueden encontrar todo el material. Entonces, vamos a empezar. La sesión es la número 6 de este curso y el tema es la creación del alma según Edgar Cayce. Le había puesto anteriormente la creación del hombre, pero me sugirieron que le cambiara internamente el título, porque dice es la creación del alma, según Edgar Cayce, y la parte número 2. Entonces le voy a pedir a alguien de los compañeros que me haga favor de leer la primera parte para empezar a entrar a fondo con el tema. ¿Alguien quiere ayudarme, por favor? Yo, Josefina. A ver, Josefina, por favor. Déjeme ver si Sí, puedo ampliar un poco para que se pueda ver mejor. Adelante. dice, inicio de la caída. En el plan original de Dios se esperaba que sus hijos, seres espirituales, mantuvieran el buen uso de los poderes creadores al tomar materia en el plano denso, pues de lo contrario se atarían a la rueda de reencarnaciones por tiempo indefinido. Para compensar su mal uso, desde el principio todos los seres espirituales accedían a la tercera dimensión con un propósito claro, pero luego lo olvidaban y se desviaban de su objetivo. Así como empezamos a distorsionar el significado de la vida física y desde entonces la llevamos mucho tiempo repitiendo esta situación. La misión general de todos los espíritus se puede sintetizar en la frase: trae lo infinito a lo finito. Todos llevamos en nuestro interior la esencia espiritual de nuestro Creador, lo infinito y universal. Nuestra misión consiste en descubrir cómo estas cualidades divinas pueden expresarse de una forma focalizada e individualizada en una vida finita y física. Supone un gran reto, pero cuando tenemos éxito nos convertimos en compañeros conscientes y co-creativos de Dios. Cuando hay grandes retos, pruebas
y dificultades, situaciones graves de dolor y sufrimiento, osamos pensar que la vida no tiene sentido, que es un grave error o una injusticia lo que nos pasa. En casos extremos, algunos deciden acabar con su existencia física, pensando que así resuelven su difícil situación, pero es nada más alejado de la verdad. Nuestra vida en el mundo físico tiene el mayor valor posible. Es una gran oportunidad, un regalo maravilloso, pues aquí es donde realmente aprendemos y crecemos espiritualmente. El mal uso del poder creativo ha sucedido por milenios, pero no tiene por qué seguir así. La experiencia de 3 años de psiquiatría, Psiquiatra. psiquiatra austriaco, Víctor Franky, en los campos de concentración nazi, nos demuestra que es posible valorar la vida aún en el mismo infierno y que el espíritu tiene el poder de superar toda adversidad. Sí, muchas gracias, José. Gracias por su apoyo. Vamos a ver esta introducción, esta entrada. Ya teníamos la información de la charla anterior que hablaba de la creación y nos quedamos en esta segunda parte para complementarla. El inicio de la caída se ha manejado de que, por ejemplo, cuando Adán y Eva, por ejemplo, se comían la manzana, que fueron tentados por la serpiente, y tiene de alguna forma un trasfondo. De hecho, hablábamos de que una fábula, una parábola, una historia mítica o un mito, tiene mucho de verdad, tiene elementos que llegan al alma y que dan una información inclusive que trasciende tiempo y espacio. Entonces, en este caso, una caída básicamente se refiere a eso. Realmente es un resbalón, es una caída, es como salirse de un esquema que nos puede llevar en armonía hacia un logro mayor. La caída aparentemente es un retroceso, es como cuando vamos caminando y nos resbalamos y nos caemos, por ejemplo, al arroyo, por ejemplo, y nos manchamos y tenemos que levantarnos y tenemos que continuar, pero quizás con cierta dificultad, porque ya no llegamos del todo así como empezamos, sino que hemos resbalado y tenemos que enfrentar los resultados de ese resbalón, sea consciente o sea inconscientemente. Aquí el detalle es que esta caída se dio de una manera consciente. O sea, la primera caída fue de una manera, de una rebeldía, digámoslo así, manifiesta, porque de alguna forma teníamos cierta conciencia del bien. Pero, obviamente, como estábamos en un proceso de inicio, de inocencia hasta cierto punto, empezamos a probar el mal, empezamos a desarrollar el orgullo, el egoísmo, y caímos muchas veces. Y el problema no es la caída o las caídas en sí. El problema es que pese a la experiencia de la caída y del sufrimiento, seguimos generando ese programa o ese patrón de repetición tras repetición, y ese fue el detalle, que la bola de nieve se fue haciendo más grande. No dejamos que la bolita de nieve, como una pelota de balón, por ejemplo, se quedara en ese nivel y empezarla a quitar, sino que la fuimos haciendo cada vez más grande. Entonces tuvimos aciertos y tuvimos, digamos, errores. Y esto hasta cierto punto, como dice la instrucción anterior, era previsible, es decir, era posible que eso pasase. Lo que pasa aquí es que hay el libre albedrío, hay la oportunidad de decidir, oye, pues esto no me conviene, no me gusta. Pero aquí hay un detalle interesante. Quizás no me gusta, pero lo hago. Por ejemplo, aparentemente no le gusta al espíritu, pero la personalidad lo hace. Y la otra parte es que si yo lo estoy padeciendo, lo que se esperaba es que buscara evitar que eso padecieran los demás. Y eso muchas veces no fue así. Por ejemplo, si yo me enriquezco de una manera en detrimento de los demás, estoy cometiendo un ilícito. Pero por el deseo, digamos, del material, del dinero o de lo que sea, me meto en eso, acepto eso. Entonces ese fue el detalle.
En el plan original se estableció que teníamos necesidad de evolucionar de manera independiente, pero que si no cumplíamos de alguna forma el propósito por el cual fuimos creados, de aprender a disfrutar todo, a compartirlo, a servir a otros y a servir a nuestro propio objetivo del alma, se iba a dar una situación de que tendríamos que regresar las veces que fuera necesario. Entonces aquí hay un principio muy básico. La energía creativa, o sea, lo que llamamos Dios a través de nosotros, tiene un principio muy elemental. Tiene que ser usado para el bien, para la bondad, para todo lo bueno, bello y perfecto, lo positivo. Cuando la energía creativa de Dios a través de nosotros la usamos para algo diferente para lo cual fue hecha, entramos digamos, en desajuste, nos desintonizamos de nuestra fuente. Entonces, digámoslo así, que estamos usurpando esa energía y estamos creando cosas que no son acordes a su fuente. Por eso hay un principio, por ejemplo, el sol genera luz, el sol no puede generar oscuridad. De esa manera Dios siempre genera luz, genera energía creativa y al sol lo vemos como que calienta. Podemos decir que el sol quema la piel, etcétera, pero realmente esto no es así. O sea, la energía solar tiene cualidades, pero el propio ser humano puede mal usar esas cualidades. Puede utilizar el sol para quemar, por ejemplo, siembras. Puede utilizar el sol o la energía solar para concentrarla y quemar casas, por ejemplo, crear armamento, que son proyecciones también del mal uso del fuego. Entonces, por decirlo así, el ser humano tiene la capacidad de usar esa energía para bien o para mal. Entonces, de ahí viene un proceso que quiere decir el siguiente. Mientras la energía creativa de Dios que está en ti, que se te dio para tu uso personal, la uses en bien, en perfección, no hay ningún problema. Más energía se te va a dar. En el momento que empieces a mal utilizar esa energía, vas a recibir las consecuencias del mal uso de esa energía. Por ejemplo, en el sentido metafísico, se dice el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto actuar. Cuando distorsionamos cualquiera de esas perfiles, estamos mal utilizando la energía y vamos a recibir las consecuencias. Entonces, recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto actuar. Pareciera que es mucho. Pareciera, dijo, tengo que pensar cómo pienso. Tengo que revisar cómo siento, las emociones. Tengo que ver qué estoy hablando, cómo estoy usando el poder del verbo y tengo que ver cuál es mi actuación. Si cualquiera de esas 4 habilidades o atributos del ser humano está vibrando en disonancia, digámoslo así, entre comillas, soy un ladrón. Estoy usurpando un poder superior y le estoy dando un uso negativo, convenenciero, egoísta. Y en ese sentido, todo mal uso de la energía creativa, porque la energía está dada para usarla, pero tengo la obligación, la responsabilidad de usarla siempre para bien. Entonces es muy importante esto. Pareciera ser que es muy difícil. Es decir, ¿por qué no puedo pensar rectamente? ¿Por qué no puedo sentir rectamente? ¿Por qué no puedo hablar de manera recta, correcta, benéfica? ¿Y por qué no puedo actuar de manera benéfica o correcta, positiva para bien de los demás y para mí? Porque estamos acostumbrados. O sea, cuando hay una tendencia de que yo no quiero tener pensamientos malos y me llegan, cuando yo tengo una tendencia a hablar por hablar y criticar, enjuiciar y lastimar a otros con mi verbo, mi palabra, cuando yo actúo para hacer daño a otros, para beneficio propio, cuando yo tengo emociones como el odio, el resentimiento, el miedo y todo eso, son tendencias, son impulsos que han sido creados a lo largo de las vidas anteriores, desde mi creación, desde mi bajada a la tierra como un ser humano. Entonces, no es fácil revertir los procesos, pero tenemos que hacerlo ahora. Ahorita puedo estar cosechando la siembra del pasado. Puedo tener una enfermedad, un problema de pareja, puedo estar viviendo solo, puedo tener pérdidas financieras, puedo tener un montón de cosas que no quiero. Pero esos son efectos de situaciones vividas en el pasado que ahora decidí afrontar y que no recuerdo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué a una persona buena le pasa tanto mal? No necesariamente es una persona buena en el pasado. Puede que aparentemente por todo lo que ha sufrido se ha visto obligado a ser una persona correcta. Por eso hay muchas personas que después de haber sufrido tanto, aprenden a ser honestos, ser correctos, ser buenos, ser benéficos, filantrópicos. Pero no esperemos que eso pase. Entonces, este es el proceso. De hecho, hay un solo principio. Utiliza la energía pura, prístina, como te la dieron, porque todo es energía y la energía la tenemos prestada, inclusive la vida misma, el cuerpo mismo. Nada es nuestro, solo nuestra facultad
de administrar y de manejar la energía. Y aquí hay ese principio. Si la usas en bien, te va a dar bendiciones para ti y para los demás. Si la usas en mal, para tu egoísmo, para tu orgullo, para daño de los demás, te vas a generar una situación que tienes que experimentarla, porque la energía no puede regresar al Padre si no está calificada en bien y en perfección como salió, emanada de la fuente. Entonces, esto es una obligación para todos, es un compromiso, es una responsabilidad. Ahora, lo más lógico y lo más adecuado es aprender a hacer caso correcto, hacer uso de eso y aprender la lección. O sea, si la estoy pasando mal, obviamente tengo que buscar la forma de darle la vuelta a la tortilla. Pero si la estoy pasando mal y no he podido salir de esta situación, tengo que bendecir el bien. No tengo que rebelarme y entrar en conflicto, en pleito con los demás, ni conmigo, ni con Dios, ni con la vida misma. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo buen uso. Entonces, muchas personas que pasamos experiencias difíciles, agrandamos el problema cuando nos rebelamos, cuando odiamos, cuando criticamos, cuando maldecimos, cuando sentimos mal, sentimos resentimiento, envidia, coraje, lo que sea, cuando pensamos atrocidades, cuando hablamos mal y actuamos peor. Entonces, es muy importante esto. Aquí está la clave del crecimiento, la clave de salir del atolladero del problema, porque hemos pasado muchas vidas en la inconsciencia. Por eso se llama vida autoconsciente, ¿no? Entonces, este es el punto. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Estos temas, muchos de ustedes ya los conocen como de cabo a rabo. Ya los conocen, pero estamos reiniciando, digámoslo así, un proceso de repetir cosas que son sumamente importantes porque vamos a entrar en la parte práctica. Vamos a entrar ya en una cuestión que va a exigirles a ustedes que esto que estamos leyendo aquí, cuando nos pase la experiencia o cuando estemos viviendo esto, o cuando estemos viviendo la experiencia viéndola en otros, tengamos la justa comprensión, es decir, una vida espiritual práctica, un sentido espiritual auténtico, de lo espiritual a lo mental y de lo mental a lo físico. Ese es el objetivo. Por eso aquí la frase que dice traer lo infinito a lo finito es traer la perfección, la verdad, el conocimiento de una manera práctica y traer a Dios y vivir a Dios en la práctica de la vida diaria y ser Dios, ser un canal de Dios aquí. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo tuyo? Es asumir tu identidad como espíritu creador, como Dios creador. Vosotros sois dioses y aprender a manifestar lo infinito en lo finito. Ese sería el objetivo de todo. Y la misión es básicamente que a través de las cualidades divinas podamos proyectar en una forma focalizada, individualizada, que somos nosotros, en una persona, en una entidad, todo lo que, digamos, el plan o el proyecto de Dios tiene para nosotros. Esto es lo más difícil. Lo más difícil es que aunque te vaya mal, tengas que ser bueno en la palabra, en el pensamiento, en el sentimiento. Por eso, por ejemplo, en la parte metafísica dice, bendigo el bien en el mal. Bendigo el bien en esa situación y quiero verlo manifiesto. Es lo que normalmente dicen los metafísicos. Bendigo el Cristo perfecto o la conciencia crística en el otro, porque con eso polarizamos lo que estamos viendo con los ojos cuando estamos criticando y enjuiciando. Y nos tenemos que permitir no enjuiciar, no juzgar, porque cada quien tiene su proceso. Hay varios ejemplos que ahorita me dieron y que los voy a comentar en su momento, pero que tiene que ver con esto, con el proceso de tomar conciencia. Recientemente, y les comparto aquí, de una persona que me comentaba que su hija, o sea, la señora, es una señora mayor que aún vive, pues tuvo una experiencia porque se enviudó y se volvió a casar. Esta persona, esta señora ya muy grande, se volvió a casar, pero desafortunadamente con el primer marido tenía varias hijas, creo que eran 2 o 3. Y la persona se volvió a casar con otra persona, con otro hombre, y ese hombre abusó de las hijas. Y una de esas hijas recién falleció y esa hija se sintió muy dolida porque la madre no las defendió y se quedó, digamos, lastimada y con un resentimiento muy profundo con su madre, porque la madre no hizo nada por defenderlas de alguna forma, ¿no? Entonces esa situación es muy fuerte y uno puede decir fácilmente el problema lo tuvo esa señora mayor por permitir que el marido, el señor este ogro maluco, violara a las hijas, a las 2 o 3 hijas que tuvo. Y dice uno, bueno, es que es lógico y es normal. Pero ¿quién se pone a pensar cuál es el pensamiento, cuál es la cultura, cuál es la forma, si tenía miedo, si estaba aterrorizada la señora,
que se casó con su segunda pareja, y que de alguna forma su cultura, su manera de interpretar la realidad era que tenía que aguantar al marido, por ejemplo. Y reconocemos muchos que la mujer mexicana por muchos siglos ha estado condicionada a esa cultura, de que ahí el macho, el padre o el hombre es el que tiene, digamos, las riendas y se debe de obedecer tanto al padre como al esposo, inclusive al hijo, ¿no? En el pasado se manejaba así. Entonces es muy importante concientizar de que todos tienen un proceso y que no podemos descalificar a nadie, por muy errado, aberrante o negativo que veamos el ejemplo o veamos su comportamiento o su actitud. ¿Por qué? Porque aquí hay otro principio. No te debe de importar absolutamente nada lo que hagan los demás. O sea, los demás tienen derecho a administrar su proceso de vida, su energía vital, su administración de su proceso de aprendizaje a su tiempo, a su ritmo, de la forma que él o ella lo haya establecido. A lo sumo puedes sugerir y puedes ayudar de alguna forma cuando esa ayuda está aperturada por parte del otro, pero no puedes violentar el libre albedrío de nadie. O sea, puedes sugerir, puedes orientar, y hasta cierto punto a los hijos también se les debe de orientar, corregir, disciplinar con amor, con inteligencia. Pero llega un momento, así sea el ser más querido por ti, y quieras salvarlo, quieras acelerar su evolución, quieras condicionar tu ayuda para que él o ella haga algo que tú quieres o cambie su forma de ser, eso es una violación también. ¿Por qué? Porque dice, lo único que tiene que importarte es si piensas bien, si sientes bien, si hablas bien y si actúas bien. Es decir, tu propio campo, tu propia persona, tu propio ser. De eso vas a responder ante la ley. Entonces, nos queda claro aquí, el objetivo es traer lo infinito a lo finito y hacerlo, traducirlo en el plano físico. Y lo segundo, nuestro objetivo es el buen uso de la energía creativa. Aún dormidos tenemos uso de la energía creativa. Entonces tenemos que ser administradores eficientes, correctos y honestos de esa energía. Y me recordó ahorita la parábola de aquellos que les dio los talentos, ¿no? El dueño de la finca y le dijo, a ti tienes 5, a ti 3 y a ti te doy 1. Entonces cuando regresó dice, trabajen estos talentos como si fuera el dinero, y ya a la vuelta de 5 años regresa el dueño de la finca y le dice, a ver, el de 5, ¿cuánto hizo qué tanto produjo de más? Dijo, pues unos 5, otros 5 denarios. Me diste 5 y aquí te doy 5. Y el otro dijo, bueno, me diste 3, te traje 3. Entonces dice, bienvenido, muy bueno, sí. Y al último, me diste 1, pero como eres bien tacaño y no quieres trabajar, quieres que yo trabaje, etcétera, lo enterré y aquí te lo devuelvo tal cual, ¿no? Por ejemplo. Entonces le quitó eso que tenía. Es una manera simbólica de decir que los talentos también pueden entenderse como cualidades, como atributos que tenemos que poner a trabajar. Y la única forma de ponerlos a trabajar es ponerlos al servicio de los demás, porque al servicio de los demás nosotros crecemos. Es decir, por ejemplo, el talento de la inteligencia, de la administración, el talento de la compasión, de la paciencia, de la generosidad, del altruismo, todo es a favor o en función de los demás. Entonces, la única manera de desarrollar los talentos divinos es poniéndolos en práctica. Y la única manera de ponerlas en práctica no es propiamente para nuestro crecimiento, eso se da por añadidura. Es ponerlo en función del bien del colectivo, el bien de los demás, como lo comentábamos en la charla anterior. Entonces, aquí habla para ser co-creativos con Dios. Y bueno, es curioso que ante tanta dificultad, por ejemplo, ustedes pueden verlo. ¿Quién de ustedes se ha quedado tranquilo y feliz por una prueba muy dura, por una experiencia terrible, dolorosa o enfermedad? Obviamente no nos gusta situaciones de dificultad, pero si no entendemos que de alguna u otra forma nosotros somos responsables directos de ello, o sea, de una u otra forma, entonces no hemos entendido nada y caemos en rebeldía, odiamos, enjuiciamos, inclusive no perdonamos. Y como esta persona se lleva el resentimiento y la crítica y un odio a la madre porque no la defendió, porque no era capaz la madre de reaccionar como esa hija quería. Y se muere y se va al otro lado y se lleva ese resentimiento. Entonces lo más probable es que esa persona viva la experiencia en carne propia en otra vida y tenga que aprender viviendo en carne propia la experiencia que critica, que enjuicia y que no trata de entender. Por eso se dice que el perdón es clave. Quien no sepa perdonar, así le hayan hecho 1000 y unas atrocidades, entonces no ha aprendido. Sobre todo es importante eso.
El perdón libera la energía y te da otra oportunidad. Es decir, aliviana tu equipaje. Entonces, el no perdón es como tomarse el veneno y esperar que la otra persona le vaya mal por el veneno que te estás tomando. La falta de perdón, el resentimiento es tomarse el veneno y realmente te va a afectar a ti, no vas a afectar al otro. Entonces, porque es una cuestión de tu propia responsabilidad contigo mismo. Entonces, la vida realmente, aunque pudiéramos verla muy, muy dura, muy difícil, entendamos esto. Es un periodo de tiempo corto. Tenemos que aprovecharlo lo más eficiente posible y no esperar a morirnos, no esperar a contar el tiempo para decir ya me quedan 5, 10, 20 años y ya me voy a morir. Tenemos que ser eficientes en lo que el Padre nos dio, nos otorgó. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que hacer una concientización, pedirle a Dios, oye, ¿qué me falta? Quiero ser útil, quiero progresar. Es decir, lo que vamos a hacer en la otra vida tenemos que empezarlo a hacer ya. El ideal de vida tenemos en lo posible, pese a las condiciones del pasado, no importa, empezar de cero. Así tengamos que empezar de cero. Entonces no podemos quedarnos como que no sabemos y no podemos. ¿Por qué? Porque la omisión es más peligrosa que cometer los errores. O sea, la omisión es una muerte en vida. Es como decir, bueno, no hago nada porque tengo miedo a equivocarme. Entonces, ¿por qué estás aquí encarnado? O sea, decidiste venir. Entonces, muy importante esta parte. El mal uso del poder creativo ha sucedido por milenios, pero no tiene por qué ser así. Aquí lo dice. No tiene por qué ser así. Y hay una historia, la vida de Víctor Frank, que fue un austriaco, fue un psiquiatra, fue un psicólogo, neurólogo, psiquiatra, filósofo, por ejemplo. Fíjense, este hombre que estuvo internado en un campo de concentración nazi por 3 años, vio cómo sus amigos y familiares, bueno, sus seres queridos, personas que conoció ahí, realmente muchos se suicidaron, o sea, no aguantaron, se suicidaron y él les decía, no se suiciden, aprendamos juntos, podemos seguir adelante y esto va a pasar también. Pero muchos no hicieron caso y se aventaron a las cortinas electrificadas y se suicidaron porque no, aparentemente no aguantaron. Pero aquí hay una prueba muy grande. O sea, obviamente la prueba de los judíos que pasaron la experiencia en los campos de concentración era una prueba colectiva, karmática, pero era una oportunidad de liberar una situación muy fuerte del pasado. En la película No Solar se ve mucho de esta parte. Pero aquí muy interesante el caso de Víctor Frank, que yo los invito a leer la obra de Víctor Frank. Hay un libro muy bueno, El hombre en busca de sentido, muy bueno, de una autobiografía de él, donde, por ejemplo, él narra todo este proceso. Y es curioso cómo este hombre, por ejemplo, fíjense, algo tan fuerte que tenía que aguantar, era un pan chiquito con agua y los querían casi que se murieran de hambre y tenían que trabajar. Él duró 3 años en este infierno. Él simplemente despertó y vio el bien en esa experiencia. Eso es muy difícil de verlo, pero lo vio. Y él sacó mucha información, tal es así que escribió más de 20 libros. Él propiamente duró 85 años en su vida física, pero después de salir del campo de concentración, buscó a sus familiares y todos habían muerto. Buscó a su esposa muerta, buscó a sus padres muertos, buscó a su hermano, estaba muerto, sus mejores amigos estaban muertos. Aparentemente no tenía nadie y aparentemente decía, bueno, pudo haber dicho qué sentido tiene mi vida, pero él de lo malo, de lo más difícil, de una situación que muy pocas personas han vivido en alguna encarnación, pudo sacar el bien, escribir más de 20 libros, dar conferencias, y él dijo, encontré el sentido de mi vida ayudándoles a mis hermanos a encontrar su sentido de su vida. Y él dijo, la vida es una bendición. Todo el tiempo se la pasó trabajando y ayudando y enseñando a sus semejantes, hasta los 85 años. Él fundó el análisis existencial, la logoterapia, y es un referente para aquellos que en algún momento han pensado en la desesperación, en el suicidio, que ven que su vida no tiene sentido. Entonces, la vida no tiene sentido para aquel que no está viendo todas las oportunidades que la vida le está ofreciendo. Ese sería el punto. Entonces, si aquí tienen algún comentario, vamos a hacer un corte aquí para comentar, porque ya me fui así de largo. Por favor. ¿Alguien tiene algo que comentar, que aportar? Celia.
Hola, yo Elizabeth, Elizabeth, perdón. estoy con mi tía. Bueno, ¿Cómo? ¿sí me escucho? Sí, díganos. Bueno, nada más comentar que bueno, la logoterapia es esa parte del sentido de la vida. Yo en sí tengo el libro de Víctor Frank y se me hace muy interesante que siempre el hombre está en busca de sentido, ¿no? Eh, a eso es lo que yo puedo como mencionar. Eso es lo que puedo Eso es lo que yo puedo como mencionar, que se me hace muy interesante ese libro, está muy bueno, yo ya lo, bueno, ya lo he leído. ¿Sí me escuchas? Perdón. Sí, dale. Ay, Hay un perdón, poco de sí, ruido gracias. ahí como con lápiz, pero con papelitos, pero Ah, sígale. ya, sí, perdón. Y bueno, para mencionar que, pues el hecho de que, como menciona, de cómo buscar algo bueno en algo negativo, pues a mí sí se me complica a veces, porque yo suelo ser muy pesimista en muchas ocasiones. Y, y digo, ¿cómo voy a desearle el bien a mi enemigo, no? O cosas así. Porque en mi caso, en el trabajo luego, pues mis jefes son, perdón por la expresión, pues muy mala onda. Bueno, culeritos, perdón, Sí. pero son mala onda. Y a veces sí es como muy incómodo, pues, trabajar con ellos. Entonces sí he tratado de desearles el bien, pero me cuesta mucho trabajo como pues trabajar con ellos. Y a veces sí es como muy feo, pues no saber qué hacer, ¿no? Porque luego me dicen, ay, pues desearles el bien y así, pero pues como que cuesta mucho trabajo. Nada más era comentar eso. Bueno, estás tocando un tema súper importante, súper interesante, y eso es un reto para todos. Vamos a partir de aquí, ya en las siguientes charlas, entrar en la parte del autoconocimiento y por qué lo que vemos en los demás y en las situaciones que nos pasan en la vida son una proyección directa de nosotros mismos. O sea, esto suena un poco fuerte, porque dices, bueno, ¿yo qué tengo que ver con mi jefe que es odioso? O así como usted dice, ¿no? O sea, que es maluco, por decirlo así. Yo no tengo nada que ver, yo estoy trabajando y todo, y este condenado me trae en friega, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O esa jefa que odiosa y ¿por qué tengo que aguantar a alguien tan así? Y algo muy importante es que en este estudio vamos a descubrir que esa persona, que esa situación, esas circunstancias en el trabajo que no me gusta, que odio, que me resiento, tiene algo que enseñarme, porque vibratoriamente puedo yo salirme de este trabajo y salirme de este jefe, esta jefa, y entrar a otro lugar. Y vas a encontrarte que el patrón se vuelve a repetir. O sea, ese patrón de que ahora otro u otra es la que ocupa el lugar del anterior jefe odioso o la jefa odiosa, vuelve a pasar. Inclusive puede darse el caso que si tienes pareja, tu pareja o tu padre o alguien tiene que cumplir o cumple una función parecida a eso que tú tienes que aprender. Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que aprender de bueno de este odioso? Los mismos esclavos negros podrían decir que tengo que aprender con ese patán, ese capataz blanco que me está humillando. En la medida de lo posible, la persona busca estar bien, pero algo importante, y hay como situaciones en las cuales cuando no es posible salirse por la tangente, como cuando tienes que necesidad de trabajar y de alguna forma temporalmente, o sea, en un periodo corto, tienes que enfrentar la prueba, no hay poder en el universo que te permita salirte por la tangente. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el patrón vuelve a repetir, repite otra vez. Entonces nos hemos dado cuenta cuando tenemos una lección que no queremos aprender conscientemente, una y otra vez hasta la n veces que necesites para que se repita. Y eso es algo bien difícil porque no vemos una posibilidad de aprendizaje. Ahora, debemos de entender de que tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, ambas polaridades tienen algo que enseñar. Y tú y yo y todos tenemos algo que aprender. Este es el principio de la unicidad y el principio de que todo es útil. Entonces, una persona que ya entiende esto, o al menos lo entiende en parte,
Lo que tiene que hacer es decir, Dios mío, o fuente mía, o padre, o madre, o como sea, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Ayúdame a sacar el bien de esta experiencia, de esta situación. Ayúdame a, digamos, potencializar el bien de esto, como lo hizo Víctor Frank. Uno lee a Víctor Frank y dice, no manches, ¿cómo es posible que este señor, estando 3 años en el mismo infierno, porque no nos dejaba ni dormir, con flaco hasta los huesos, con un pedacito de pan y con un vasito, así con poca agua, y tenían que comer estiércol, cosas fuertes, de alguna forma, pudo sobrevivir y pudo mantenerse en paz y pudo alentar dentro de ese mismo infierno a otros seres que eran sus hermanos y pudo hacer el bien en medio de tanta oscuridad? Entonces, si nos comparamos con la vida de Víctor Frank o de Jesús o de cualquier otro ser que haya hecho mucho alarde de destreza espiritual, de voluntad y de fortaleza, sabiduría y amor, nos vamos a dar cuenta que nuestras pruebas son pequeñas, son infantiles, son quizás de nivel primaria, kinder o secundaria, si acaso. No es fácil, pero si uno no empieza a ver en los demás y en las experiencias de la vida qué nos está obligando, entre comillas, la vida a aprender, vamos a seguir en la misma inconsciencia. Entonces yo te invito, digo, no es por criticarte, yo también, todo mundo. ¿Quién está feliz y está echándose aire y está gozando estar en un colchón de plumas? ¿Quién está comiendo caviar y vino importado de Europa todos los días? ¿Quién tiene una pareja hermosa, una Adonis o una Afrodita o una Venus que te complace y que en todos sentidos? ¿Quién se la está pasando bien en este planeta? Ahora, si no nos la estamos pasando bien, tenemos que sacarle beneficio, porque la ley divina dice, tanto lo bueno como lo malo que estés viviendo y que vayas a vivir, tiene algo que aportarte y tú tienes que traducir o transformar de esa situación, sacar un bien. Entonces, si ya dices de antemano que no tengo nada que aprender, yo conozco personas que han cambiado de trabajo 3 veces y me dicen, es que volví a encontrarme con otra cara, con otro nombre, a la mismo personaje que me lo encontré hace 2 veces, en los 2 trabajos anteriores. Otros dicen, es que me volví a casar con alguien peor de la primera pareja que tenía. O tengo un hijo odioso y ese hijo es reflejo del propio padre y no se dan cuenta y no ven que todo es proyección de ellos, de nosotros, en un plano inconsciente. Muy importante, la lección que estamos viviendo es la que necesitamos, querrámoslo o no, estemos de acuerdo o no, pataleemos, nos aventemos al piso, nos jalemos los pelos, maldigamos lo que sea, algo tienes que aprender. ¿Por qué? Porque si no, no lo tuvieras. Ojo, no digo que hay que ser así como dejados. Hay que ver, o sea, hay que ver qué tengo que aprender. El equilibrio lo del medio, ni muy, ni tan. Porque luego nos vamos a un extremo y luego al otro. Queremos hacer el bien, damos mucho y luego nos ven la cara. Hay que ser mansos, pero no mensos, me decían por ahí. Y tiene razón. Es un equilibrio. A lo mejor lo que tienes que aprender es el equilibrio. Ahora, lo que tienes que aprender es aprender a meditar. O sea, nadie te puede hacer daño. O sea, tu jefe no te va a jalar de los pelos, por ejemplo, no te va a dañar o te puede decir cosas, pero si uno se mantiene equilibrado, manteniendo su conexión interior y aprendiendo a autocontrolarse, el recto pensar, recto sentir, recto hablar, le das la vuelta a la tortilla. No hay un poder diferente al que tienes adentro. Y acuérdate, a ti no te corresponde, a uno no le corresponde que el proceso se dé en los otros. Uno tiene que decir, a ver, esta escuela y esta lección y esta obra de teatro, ¿qué me está enseñando? Pero si no hay un acercamiento consciente con uno mismo, no se conoce a uno mismo, es muy fácil caer en desesperación y caer en que esto es algo ilógico. Ahora, no se te pide que ames al jefe o a la jefa, como te voy a abrazar y te voy a besar. No, el amar al otro empieza por ti, pero al otro simplemente velo como un elemento que te está jugando un juego y un papel y ha creado una obra de teatro. Entonces es muy importante aprender la lección. Entonces ojalá pueda servirte. Lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. No lo tomen así, que le estoy regañando, ¿no? Por ejemplo, no. O sea, yo la verdad que esto me lo digo a mí mismo en primera instancia. Me lo recuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? Porque ya ahorita Hola viene, David, buenas noches. sí, ahorita ya viene, por ejemplo, el cuento para todos nosotros. O sea, viene ya lo sabrosito. Ahorita es así como lo pesadito. Adelante, Mónica, por favor.
Yo empecé lo que comentaba la chica anterior, y yo empecé, todos estamos igual, ¿no? Y pasan los años y todo lo ves, pues que es contra ti. Pero empecé un autoconocimiento y lo que hacía era que pensaba, ¿no? Por decirte, criticaba a alguien, ay, qué fea falda, vamos a suponer, ¿no? O qué fea se vino vestida mi jefa hoy. Y luego decía, "Ay, no, cámbialo, cámbialo. Vamos a cambiar, qué bonita te ves. Te bendigo porque te veo bien, te veo bonita, te veo feliz, te veo rosa", así lo decía, ¿no? Y entonces empecé a quitar, me duró muchos años, eso sí, déjenles cuento, me duró muchísimos años, pero empecé a cambiar mis pensamientos. Entonces me di cuenta que eso que dijiste, que, que todo lo ves como que eres muy negativa, como que no, 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 al revés, empieza como auto estudiarte y ve qué estás pensando, ve qué estás diciendo. Si el jefe te está, pues ahora sí que molestando, pues igual te pones tus lentes rosas y ajá, no me pasa nada, ahora sí que cancelo todo lo que me estás diciendo y yo sigo en mi vida. Entonces, como que eso a mí me ayudó mucho y ya dejé de ver la negatividad de la demás gente, del mundo que me rodea, y como que todo empezó a cambiar. Ese es mi consejo. Muy bueno, muy bueno. También algo importante, aprovechando el comentario de Mónica. Por ejemplo, yo estudiaría con las personas con las cuales se lleva bien mi jefe. ¿Qué es lo que tiene el otro o la otra empleada que le agrada a mi jefe? Y que de alguna forma mi jefe aparentemente trata mejor que me trata a mí, por ejemplo. Y uno puede decir, no, es que esa vieja condenada es una labiosa, ¿no? O es un adulador aquel. Puede uno pensar eso, pero en ese momento pierdes la oportunidad de aprender una cualidad, que irse al extremo no necesariamente es bueno, pero una cualidad de amabilidad, de colaboración, de aprender a hacer el trabajo eficientemente y bien, puede ser que sea eso lo que le agrada al jefe. Entonces yo digo, soy inteligente y puedo encontrar los puntos en los cuales yo no soy tan eficiente o me falta eso, porque puede ser uno eficiente a nivel de que sabe uno y que el trabajo, pero si tengo un carácter mal, si reacciono reactivamente, fuego hace que el fuego crezca, fuego con fuego se hace una hoguera y se quema todo. Entonces uno tiene que ser psicólogo, tiene que ser astuto como una serpiente y manso como una paloma. Entonces uno tiene que aprender a ver lo que uno no ve. Yo me acuerdo del caso de una persona que tenía que hablar con esa persona y todo el mundo la trataba de odiosa y que era insoportable. Y yo me acuerdo que llegué y el señor, la persona, un gerente, algo en grande, me vio con una cara, dije yo, no manches, ya entrando, ya me fulminó. Y yo pensé que los que decían eso de esa persona tenían razón. Y dije, ya llegó otro que me va a destruir. Y yo me acuerdo que fíjense lo que es la intuición. Vi, algo me dijo, mira qué hay atrás de esa persona. Y atrás había un cuadrito donde había un caballo. Creo que caballo con niño, no me acuerdo exactamente, pero... Y en ese momento yo empecé a hablar con él. Obviamente él empezó con su postura automática, porque obviamente era tan miedoso, era tan... no tenía una autoestima suficiente que en ese sentido usaba el poder de imponer todo su poder. O sea, él estaba más temorizado que yo porque él quería encubrir una situación de vulnerabilidad y por eso gritaba, ofendía y mandaba a la fregada a todo mundo. Me iba a mandar a la fregada a mí. Pero yo empecé y vi eso y algo me dijo, empieza a hablar de esto. Creo que era un caballo, no sé qué había ahí, pero había también una bandera de un equipo de fútbol y a mí no me gustaba el fútbol. Y alguien me dijo, es esto. Entonces no sé cómo entré y empecé sutilmente a hablar del campo y de no sé qué, y inconscientemente la información me llegó porque él tenía una experiencia que había vivido en el campo y no sé qué rollo, y le gustaba un partido, un equipo de fútbol. Entonces yo me acuerdo que le dije, no me gustaba mucho, pero sí fui honesto y le dije, cuando yo era niño me gustaba el equipo de creo que Cruz Azul, que siempre perdía, ¿no? Perdón por los que les gusta el Cruz Azul. Y de alguna forma empaticé con él y el otro cambió. Y yo le dije, oiga, ese cuadro que tiene del caballo, yo me acuerdo que hice un cuadrito parecido. Y empezó y se movió las cosas de tal forma que salió bien contento. Casi me da un abrazo a la despedida, porque no cualquiera
podía hablar con ese señor porque era el logro de la empresa. Entonces, tiene uno que aprender a fluir, aprender a no resistir, a no chocar. Tiene uno que aprender a entender qué es lo que el yo superior quiere que aprendas. Y en el momento que lo aprendes, le da la vuelta a la tortilla y eso que para ti era difícil, era contradictorio, se convierte como un elemento que te enriquece. Y aquí algo muy importante. Cuando uno está en la prueba, uno odia la prueba, uno se resiste a la prueba y no quiere estar en la prueba. Pero si la prueba está y ahí estás, con aquel, con aquella y con ello, pues es porque te toca. Y si no lo asumes ahorita, lo dejas para después o te evades, vas a vivir lo más difícil, va a estar más agrandado, va a ser más poderoso. Entonces, agárratelo ahorita que por muy grande que esté, está tiernito, está mansito. El potro bronco no es tan grande. O sea, agárratelo ahorita. Eso sería un primer punto. Entonces, es muy importante esa parte. Y la otra, fluir, dejarse conducir y disfrutar el proceso. Dice, ¿cómo fregados voy a disfrutar el proceso? Disfrútalo, bendícelo, sácale el bien, dale la vuelta. No te resistas, no luches, no te confrontes con aquello, porque en la resistencia hay oposición. El fluir, el dejarse conducir, es victoria para aquella persona que logra vencerse a sí misma. Entonces, esto es una obra de teatro, este es un escenario creado con nuestra mente, pero el yo superior tiene un plan. Y si logras superar la prueba, te vas a sentir feliz y vas a demostrar que tienes poder y las cosas se te van a abrir. O sea, se va a abrir el camino, de la maleza se va a abrir. Y vas a decir, chin, ¿y ahora qué está pasando que todo se me da? No sé si ustedes han vivido la experiencia que todo se te da el trabajo, se te da el novio, la novia, se te da lo que quieres. Y dices, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando antes era niño se me daba todo tan fácil? Yo nada más pensaba y a la semana ya tenía lo que quería. Y uno lo tenía, yo me acuerdo de niño, yo quería cualquier cosa y se me daba. Cuando quise dar clases se me dio. Digo, no siempre, en ese sentido, porque cuando estaba enojado y todo, era cuando me metía en otra realidad y vibraba abajo y no se me daba nada y todo se me ponía en contra. Ahora, si a ti se te pone en contra el amor, el dinero y todo, ok, no estás fluyendo, no estás aprendiendo, estás reprobando y reprobando y reprobando. Entonces dime cuánto tiempo necesitas. Tienes que mirar hacia adentro, empoderarte y Dios no quiere que repruebes y que estés en ese estancamiento. Dios lo que quiere es que estés en paz, que estés libre. Si tienes enfermedad, que tengas salud. Si tienes dificultad económica, que no la tengas. Si tienes problemas en el trabajo, no es que no los tengas, es que los superes. Subiendo tu vibración, los problemas no aparecen. Estando abajo, todo es problema. Estando abajo, todo es problema. Una capa tras de otra, una tras de otra. Y dices, ¿cuándo voy a terminar esta vida de tanta? Pues cuando aprendas, cuando te sueltes, cuando confíes en ti mismo, en ti misma, cuando aprendas a escucharte, escuchar a tu Dios interior. O sea, para Dios no hay imposibles. Esta prueba tan grande es pequeña, pero tenemos que verlo desde la altura del Padre, al menos cercano, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quería comentar? Linda, por favor. Sí, nada más una pregunta, pero ¿por qué uno se resiste? Bueno, o no acepta, porque, bueno, a mí me ha pasado, les comparto, yo siento que es el universo. A mí siempre me ha costado creerme que soy hermosa, que tengo buenas cualidades, y últimamente estos meses hay mucha gente a mi alrededor que me dice, tienes que ser más segura, ¿no? Mi propia familia, mis propios compañeros de trabajo, gente que quiero, como que me dice esas palabras y yo siento que es como el universo diciéndome, ya Elizabeth tienes que creértela, así como de, ya tienes que creértela, ¿no? O sea, ya, o sea, pues despierta, ¿no? Pero como que todavía me cuesta, o sea, pero yo siento que esas son cosas o acciones que me pasa que el universo me dice, ya es momento de que veas quién eres porque me ha pasado mucho, de verdad, este mes y también son cosas o situaciones que yo digo, yo no lo he pedido, o sea, no he dicho, ay, díganme cosas, ¿no? O sea, de la nada sí, la gente de repente me dice cosas, ¿no? De esas y yo me sorprendo, ¿no? Como de, pues, o sea, como que en mi interior sí, yo pedía que alguien me dijera eso y como que me lo dice, ¿no?
Entonces, una parte de mí es como de, no, está bloqueado todavía, ¿no? En no avanzar. Nada más esa era mi pregunta. Gracias. Vamos a estudiar más o menos cómo es ese proceso. Si mucha gente te lo dice sin buscarlo, es como que ves sincronías o coincidencias, puede ser una llamada de la vida a que concientices eso. Eso puede ser. Pero algo importante, o sea, hay que tomárselo tranquilo, con calma y disfrutar el proceso, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Hay que tener un poco de paciencia. Y la idea que en el estudio de los martes, el psicoterapia espiritual, vamos a conocernos y vamos a entender el proceso de la autoestima. De hecho, hay un tema que se va a desarrollar que es la autoestima. ¿Qué es realmente la autoestima y cómo desarrollarla? Porque todo parte de este principio. Se nos ha enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas, pero no lo entendíamos. Se nos ha dicho que amemos a los semejantes como nosotros mismos, pero tampoco entendíamos. Y lo más importante, no nos habíamos dado cuenta que todo parte del autoconocimiento y del amor propio. Entonces es la clave. Para todos los problemas he llegado a esa conclusión que la clave es entender a Dios dentro de uno mismo, cordializar con esa conciencia que es la mayor de nosotros y aprender a amarnos sobre todas las cosas. Eso no es egoísmo ni orgullo. Vamos a aprender a conocernos para amarnos, porque no puedes amar algo que no conoces. Entonces, tenemos que aprender a conocernos, y sea oscuro y sea gris y sea blanco y de colores, somos nosotros y somos una maravilla. O sea, somos hijos de un Dios creador y no somos cualquier cosa. Entonces, el amor autoconsciente es el principio de todo, pero hay que tener paciencia. Patti, ¿querías comentar? Sí, David, algo rápido. Fíjate que normalmente en la pregunta va la respuesta. Bueno, así lo he aprendido yo, porque normalmente decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me hacen esto? Entonces el por qué no nos saca. No nos saca el por qué porque no lo vamos a resolver, porque el por qué es preguntarle al otro y el otro ni siquiera sabe. Más bien es el para qué me está pasando esto, ¿sí? Y ojo, bueno, hay varias situaciones, pero el para qué me pasa es, por ejemplo, puede ser situaciones de espejo. Yo también, así como dice Mónica, me costaba, me costó y bueno, sigo aprendiendo, pero ya he entendido un poco más lo del espejo, porque decían que si el otro me estaba espejeando, ¿no? Yo decía, ay, ¿a poco así yo soy de fea, o sea, de gacha o de malvada o de cosas? No me digas cuando dijeron, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y yo decía, ¿en serio me merezco eso? O sea, no lo entendía. Ahora lo entendía porque no ejercía mi voto. Bueno, hablando por algo de legalidad, ¿no? El de Sí. no defenderme. Porque también eso es, por ejemplo, la esposa negada, sumisa, sufrida, con hambre, con golpes. ¿Por qué a mí no lo vamos a resolver? ¿Cuál sería el aprendizaje? Apréndete a defender. Aprende a defender tu dinero, aprende a defender. Tú decías, por eso me saltó eso cuando decías de la mamá que no pudo defender. Imagínate el amor que le tenía como madre. Vamos a suponer que era una madre amorosa, porque con ese don nacemos las mujeres. Si era feo y para ella muy doloroso que sus hijas se enfrentaran a esto, imagínate el pavor que le tenía al hombre, que esa fuera la situación, porque pueden ser otras cosas. El no haber podido defenderse ella en alguna situación de su vida y ahora se vuelve a presentar en algo más grande que ella, que eran sus hijas, no poderlas defender. Y eso pudo haber sido, alguien me dijo en terapia, dijo, no, después me mata, pues agarra la cacerola y a ver de cuánto nos toca, pero a mi hijo no me lo tocas. Entonces, eso de que no puedo ver el bien en las demás personas, a mí me ha ayudado mucho en que cuando mientras más, como dices tú, más malucos o más lo que sea, yo lo que primero que pienso digo, wow, ¿cuántas cosas habrá pasado esta persona para llegar a veces a esos límites, ¿no? Y resulta, bueno, tengo la fortuna de conocer esos malucos aquí en terapia. Sí. Conozco sus historias. Una vez nada más por decirte, un tío violó a la sobrina, me trajeron a la sobrina, pues ahí salió.
y no, pues casi quiere uno ir a fusilar al tío, ¿no? Por la situación que hizo pasar a la sobrina. Después me trajeron al tío que ya era como de 20 años. No, David, después resulta que él fue más violado que la chamaca. Dije, no, pues no, dije, en ese momento hay que comprender muchas cosas, pero sí también y reiteradamente, tampoco quiere decir que tener misericordia y piedad para el otro significa dejarlo hacer, ¿no? Porque una cosa es la esencia divina, también tuve esa experiencia de que, ¿cómo voy a? Todo el mundo me dice, perdona a tu papá porque me violaba, o sea, ¿cómo lo va a perdonar? Y todavía lo tengo que amar. Entonces ella dijo, no, yo lo odio, pero también ella necesitaba su parte divina como padre, porque pues el padre es el símbolo de nuestro Padre divino, ¿no? Entonces estaba entre esa controversia. Digo, mira, sí necesitas amar a tu padre, pero en su esencia, pero a ese señor con esa personalidad es al que no le vas a volver a permitir. Cuando separó las dos cosas, vio con más misericordia al papá, pero entonces sí son varias cosas de que sí hay que ver y ese espejo o el para qué tengo ese jefe, ¿no? Si tengo que poner las cosas en su lugar ahora. El defenderme, lo has dicho muchas veces, el defenderme no significa, no, ahora sí van a ver cómo, ahora sí me la voy a desquitar. No, es el defenderme, poner reglas, poner límites, di la verdad y decir y hablar cuando se debe decir y se debe de hablar. Era todo. Gracias, muy bueno, gracias. Mire, me llega un comentario de esto que Pati comentó, ¿por qué y para qué? ¿No? Y aquí rápidamente me dieron un tip a nivel interno. Cuando preguntas por qué, pregúntatelo a ti. ¿Por qué me pasa esto? Pregúntatelo a ti. Cuando preguntes para qué, pregúntaselo a su Dios, a tu Dios interno. O sea, porque hay un sentido, hay una utilidad, un para qué en todo, en lo bueno y en lo malo. Porque la vida no tiene buenos ni malos como tal. Depende del propio individuo y la propia percepción. Pero entonces, cuando te preguntes por qué, pregúntatelo a ti mismo. Tú contéstame a ti mismo, por decirlo así, ¿por qué me pasa esto? Y el para qué, pregúntaselo a tu Dios interno, porque Él tiene la sabiduría para decirte. Y ahora el tercer punto. ¿Qué pasa si lo tengo y qué pasa si no lo tuviera? ¿Cómo esto me sirve si lo tengo para evolucionar a mi siguiente nivel? Pero si no lo tuviera, este problema, este marido, esta mujer, este lo que sea, ¿qué si no lo tengo? Si no lo tengo, pierdo un aprendizaje, pierdo una oportunidad de sacar un beneficio a algo diferente. Porque si no lo tuviera, ni siquiera lo estaría considerando. Entonces hay un por qué, pregúntatelo a ti. Tú contéstame. Hay un para qué, pregúntaselo a tu Dios interno. Hay un sentido, un beneficio. ¿Qué si lo tengo, esto? ¿Y qué si no lo tengo? Y si lo tengo, ¿qué me hace ser mejor? ¿Cómo me ayuda a dar el siguiente paso? Porque si no lo tuviera, pierdo la oportunidad de eso. Y la oportunidad es que estamos aquí y estamos experimentando. Decían por ahí que aquel que evoluciona más rápido es el que se pasa más focos en rojo. Es un decir, no es que quiero que vayan y agarren su carro y se pasen todos los semáforos en rojo. Quiere decir que entre más dificultades, entre más cosas que lidiar, que atender, que resolver, entre más, entre comillas, problemas, que serían oportunidades, creces y avanzas más rápido que aquel que está en línea recta porque prácticamente está muerto. O sea, aquel que tiene subidas y bajadas y movidas es un bendecido de Dios. Decía por ahí, alguien me decía, es que tú eres bendecido de Dios. Sí, porque he tenido tantas cosas en la vida que me ha ido como en feria y casi todos los rojos los he tocado. Y yo decía eso mismo. Y yo digo, Dios mío, estoy bendecido por ti. Porque aunque la he regado y me he equivocado mil y unas veces, he aprendido lo que es el lado equivocado de mis decisiones, de mis propias creaciones, de mis propios criterios equivocados mentales, creencias, hábitos, tendencias, focalizaciones equivocadas de la realidad. Porque uno no vive en la realidad, vive en la nube rosada, en la nube sota, y nos damos de golpe una y otra vez hasta que quitemos esa nube rosada. El equilibrio es el camino del medio, ni muy, muy, ni tan, tan, en todos lados. Ese sería el punto. Vamos a seguir, si no aquí nos las pasamos todo el tiempo.
A ver. Muy bien, voy a leer esta parte porque esto ya es la historia. Déjenme ver si, porque está un poco larguita, pero ya tenemos que ir como casi cerrando. A ver, déjenme ver. No, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer esta parte. Un genio cumple cualquier deseo. Por favor, alguien que me ayude. Alguien Yo, David, adicional, por yo, favor. Sí. ok. Un genio que cumple cualquier deseo. ¿Cómo las almas decidieron desviarse de su misión original en la tierra? En el principio, el uso de la mente a través del libre albedrío era tal que podíamos moldear la realidad física solo con el poder de nuestro pensamiento. Al concentrarnos en un deseo, la manifestación física era rápida. Esto nos recuerda historias del genio, poder creativo de la mente, que cumplen deseos de manera instantánea. Sin embargo, en dichas fábulas, el resultado siempre era que los deseos se cumplían y provocaban que el receptor se metiera siempre en problemas. Por ello, si hipotéticamente los deseos fueran limitados, lo ideal sería que el último debería reservarse siempre para deshacer todos los anteriores. ¿Por qué nuestros propios deseos nos arrastraron por el mal camino? Porque eran egoístas, buscaban siempre el placer, la posesión y no el crecimiento moral ni espiritual, como la unidad, la paz, el amor, la verdad, belleza, bondad, compasión. En suma, olvidamos el trabajo de que queremos, de qué queremos, de queremos Querernos. y ayudamos los unos a los otros y empezamos a olvidar el reino espiritual, nuestro verdadero hogar. Al morir, dejábamos el cuerpo físico y el espíritu entraba nuevamente al mundo espiritual, conservando su ignorancia, confusión y tendencias egoístas. Tan bajas vibraciones impedían ser llamados compañeros de Dios por incompatibilidad de nuestra parte. Pese a ello, no me la muevas, Dios, el Padre Universal, nos da siempre una nueva oportunidad al regresar al plano físico en el proceso llamado reencarnación. Los grandes maestros espirituales que ha tenido la Tierra han encontrado una manera de enseñar a través de las fábulas, de los mitos y parábolas. Estos recursos no solo llegan al intelecto, sino a lo más profundo del alma. Grandes verdades y enseñanzas legaron a la humanidad para el que busca, sepa ver y quiere escuchar. Gracias, muy bien, muy bueno. Sí, muy gentil, gracias. Miren, esta partecita es pequeña, pero es la clave de todo esto del proceso creativo. En esta primera parte, la desviación original en la Tierra no fue por el mal uso, al menos al inicio. Fue por la repetición y como acostumbrarnos al mal. Es como aquel que de pequeño empieza a mentir una y otra vez, un niño o un adolescente, y se sale con la suya y obtiene beneficios a costa del mentir. El problema no es que al principio lo haga 1, 2, 3, 10, 20 veces. El problema es que se vuelve un hábito y nos identificamos con el mal. Y esa energía es contaminada y es, por decirlo así, prostituida por nosotros mismos. Entonces, ese es el error. El error es identificar o empatar la energía creativa que parte de nosotros, pero que su origen es Dios, y darle una descalificación, o sea, un teñir de negatividad. Imaginen la energía de la mentira o del engaño. Es energía de Dios, pero está mintiendo a otros. Y la mentira siempre va a generar destrucción, va a generar división, va a generar injusticia, porque con esa mentira yo obtengo un beneficio, pero a costa de mentir. Y la mentira no es gratis, la mentira tiene un resultado. Uno se da cuenta después de que uno se miente a sí mismo y el primero que paga el pato, que paga el hecho de ser mentiroso, es uno mismo. Entonces no es malo que nos equivoquemos, como dicen por ahí, no es malo de vez en cuando tomarse una cerveza. Alguien me decía eso. Le dije, pues creo que no. Digo, creo que no.
Es malo cuando ya te identificas y justificas el alcoholismo, dañas a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, y sigues creyendo que tu derecho de embrutecerte con el alcohol es tu mejor derecho, y no importa cómo estén sufriendo los demás. Entonces, realmente es eso. A través del libre albedrío, por el uso del poder creativo, por el uso del pensamiento. Miren, esta creación que ustedes ven, por ejemplo, la vida de ustedes, la vida mía, la vida de todos, es una creación 100% de cada uno. Aún tu cuerpo, aún tu personalidad, aunque tú digas, no, es que yo quise haber tenido un cuerpo mayor, más fuerte, o más bello, o más bella, o quería tener una personalidad perfecta, lo cierto es que no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos lo que nos corresponde. O sea, ¿por qué cada quien es como es? Y no es como Dios quisiera. Porque uno es porque tiene el derecho de ser o al menos de expresar lo que uno quiere expresar. Entonces, esto que somos, los problemas que tenemos, aún los problemas, las dificultades, son creación mental. Es creación propia. No es que Dios te ponga y todo, no. Es que hay una parte, un proceso creativo, autocreativo, tanto de uno mismo, de su personalidad, de su ego y de su propia realidad. Es como si fuéramos el núcleo del durazno y toda la carne y la cáscara también son creación propia, creación nuestra. Porque si no fuera para nosotros, si no fuera de nosotros, no estaría en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Entonces, este principio del genio y la lámpara de Aladino, por ejemplo, esto, el poder creativo de la mente, desde esos ayeres, de ese pasado sin tiempo, cuando encarnamos en las primeras oportunidades, teníamos una facultad divina, una facultad mágica, aunque ustedes y yo pues, quizás no lo creamos, que era capaz de utilizar el pensamiento con una concentración del pensamiento unido al poder de la emoción o del deseo, podíamos materializar todas las cosas en el plano material. Es decir, hasta nuestra propia estructura física la podríamos transformar. Podríamos convertirnos en lo que queríamos convertirnos en ese entonces. Y podíamos crear a través de nuestra propia energía como si fuera un lugar de ensueño. Es decir, teníamos el poder creativo de la mente al instante. Los deseos se cumplían. El hecho de que ahorita nos tarde tanto tiempo y aparentemente creamos formas, figuras, situaciones y experiencias contrarias a lo que aparentemente es lo bueno, pregúntatelo tú a ti. O sea, ¿qué ha pasado en lo largo de esta vida y de vidas anteriores que has creado esta realidad? Ni buena ni mala. La energía creativa de Dios es neutra, con una propensión a constructiva, pero el propio individuo la califica como quiere. Entonces, en el pasado, las historias del genio, de la lámpara de Aladino, de la maga o de alguien que te daba tus deseos, de hecho había el concepto de 3 deseos. Inclusive en terrenos más fuertes se buscaba la ayuda de los difuntos, desencarnados o el genio de no sé qué, o de la naturaleza que te daba los deseos y te los cumplía. El problema es que eran 3 deseos. El detalle es que al primer deseo nos la regábamos, al segundo igual, y al tercero casi ya como tan mal, porque decía, quiero un montón de mujeres, quiero tener sexo con un montón de mujeres. Y llegaba un montón de mujeres y al rato decía, ya no quiero, o sea, ya no, o quiero embrutecerme, quiero vivir en una alberca de licor o de alcohol, por ejemplo, o quiero tener dinero, por ejemplo, o X, ¿no? El concepto de la Matrix, de que quería vivir una experiencia, aunque él sabía, por ejemplo, en la película La Matrix, que comía manjares y que tenía mujeres y tenía carros de lujo, y creaba la realidad y quería, digamos, traicionar a los buenos, por decirlo así. Entonces, esto que pareciera algo que todos quisiéramos ahorita, pregúntense por qué lo perdimos o por qué aparentemente no lo tenemos. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de crear tu realidad perfecta, ideal? ¿Cuáles serían tus deseos? ¿Qué impulsos le darías realidad en tu encarnación, en tu vida? Preguntémoslo. ¿Qué quieres tener para ser feliz? ¿Y qué poder tendrías y qué pasaría si se te diera nuevamente eso? Entonces, muy importante esta parte. Entonces, todo esto sí existe, se requiere un tiempo en el plano del tiempo, pero se dice que ningún deseo, con toda la intensidad que queramos, se deja de cumplir. Pero tenemos que vivir las consecuencias de ese deseo. Entonces, en este sentido, ¿por qué nuestros deseos nos arrastraron por el mal camino? Por la calificación del deseo. Si es un deseo constructivo, positivo, benévolo, es un deseo que se alienta y tiene repercusión, o sea, es permanente. Tiene un efecto positivo permanente. Pero si es egoísta, si busca solamente el placer,
tarde o temprano va a redituar y va a pedir una factura, un pago a esa factura. Entonces aquí la clave es, somos un sol, emitimos energía que tiene que ser eminente positiva. Si es negativa, tiene que cristificarse esa energía negativa. Imaginemos un rayo, o sea, un guión, o guiones, o rayitas, que son energías aparentemente negativas. Toda energía que sale de tu pensamiento, de tu poder creativo, tiene que cristificarse, por eso le llaman, el negativo se cristifica con el positivo, se polariza hacia el positivo, tiene que ser benévolo, tiene que ser bueno. Si no es así, esa energía va a pedir a gritos redención, liberación, transmutación. Entonces, muy importante esta parte. Y bueno, olvidamos ese trabajo y la única forma de hacerlo positivo era ayudar a los demás y también a uno mismo. Entonces, eso es lo más importante. Mientras no estemos aprendiendo la lección de la vida, la principal, vamos a seguir reencarnando una y otra vez para liberar energías negativas y transmutarlas, polarizarlas al positivo. Toda vibración baja, diferente a Dios, no puede regresar a Dios. Entonces tenemos que liberar todo eso para poder llegar a nuestro destino, que es el Padre. Y en ese sentido recuperamos nuevamente el poder creativo. Se sabe que cuando uno va avanzando y evolucionando en el camino, en este camino, las cosas positivas, porque ya estaremos aprendiendo a dejar la tendencia o tentación a lo negativo, vamos a hacer que las cosas se manifiesten más rápido, con mayor velocidad. Lo que nos podía durar 10 años, en 3, en un año lo podemos hacer. Y podemos hacer cosas mayores, como dicen por ahí. Entonces, vamos a estudiar esto. Creo que ya no nos queda tiempo. Lo vamos a dejar y lo voy a dejar de tarea porque realmente el tema da para mucho. Aquí están las claves de muchas cosas y es un tema súper importante. Recordar que es eso, tenemos que reflexionar en la noche al finalizar el día cómo hice uso del poder de Dios en mí. Dios me dio un poder, el poder de respirar, el poder de hablar, el poder de pensar, de sentir, de actuar. ¿Qué uso hice de ese poder? Y si estoy viviendo sufrimiento, que ese es como el resultado del mal uso del poder, ¿qué sufrimiento estoy viviendo y por qué? ¿Con qué sentido? Digámoslo así, ¿por qué? Tratar de indagar en uno mismo. ¿Y para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me aporta? ¿Y qué de utilidad tiene esta experiencia? Tanto las buenas, también lo que llamamos malas. Entonces, el por qué y el para qué, y qué sí y qué sí no, tenemos que contestarnos. Entonces, sería como la invitación para empezar a utilizar una técnica muy sencilla, muy práctica. ¿Por qué me pasa? Me lo pregunto a mí, tengo que hacer un autoanálisis. ¿Para qué me pasa? Tengo que hacer oración y meditación para que la luz de Dios me ilumine y me haga ver el bien en esa situación. ¿Y qué si ahora lo tengo? ¿Y qué pasaría si no lo tengo? ¿Qué beneficio, digámoslo así, no obtendría si no lo tuviera, si no tuviera la prueba o la experiencia? Recordando que todo lo que nos pasa, personas que llegan a nuestra vida, situaciones, lo que estoy viviendo ahora es estrictamente necesario y útil para mi evolución, sea positivo o negativo. Entonces, si es negativo, bendigo el bien en eso. Si es positivo, agradezco a Dios ese bien y que Dios lo comparta a los demás. Ese sería el punto. Entonces, la tarea que les voy a dejar, por favor, si la quieren tomar, es que leamos a profundidad, la estudiemos, la fábula de Pinocho, el retrato del alma. Aquí viene una interpretación muy profunda y yo cuando le pregunté, me dijeron, búscate una imagen de Pinocho con la nariz alargada o algo así, porque eso representó mucho de tu proceso en buena parte de tu vida, porque la mentira es el principal diagnóstico en el cual te das cuenta de que estás separándote de lo que es verdad, lo que es Dios. Entonces, la primera característica a estudiar en uno, hasta qué punto estoy siendo auténtico con mi propio yo o hasta qué punto me he estado mintiendo a lo largo de mi vida, hasta qué punto me he estado autoengañando. Entonces, esta sería como un primer estudio de esta parte y esto lo vamos a aplicar ya en el estudio de los martes. Y bueno, esta fábula de Pinocho, traten de buscar el cuento, búsquense cuentos de sus nietos, de sus niños, o de la película, hay la película del Toro, por ejemplo, que está muy buena, hay la película de Walt Disney, que también hay película, oye, la fábula de Pinocho refleja perfectamente el retrato del alma y también el retrato de nosotros de una u otra forma, en mayor o menor grado. Entonces, ya en la siguiente sesión lo vamos a estudiar con más calma
y vamos a entrar en un foro donde vamos a empezar a aplicar estos principios. Entonces esto quedaría para después, para no hacerlo tan largo. Esa sería la invitación. ¿Qué más habría aquí? Creo que eso es todo por lo pronto. Tampoco corremos prisa y esto hay que meditar, hay que profundizar. Entonces también hay otra tarea que aquí viene. Se las dejé, cada quien la puede tomar o no. Una, el libro Descubre el propósito de tu alma de Mark Thurston. En el apéndice 1 viene más ampliado todo esto, viene más largo, más extenso, pero muy interesante. Y hay un libro, y también lo han hecho video, en un audiolibro, en YouTube lo pueden encontrar, que es La historia del alma, según Edgar Cayce, de W.H. Church. La historia del alma dura más o menos 5 horas de audio, con que se echen, como dicen los niños, nos chutemos, entre comillas, 1 hora por día. Habremos estudiado el libro en audio. Y esta, la historia del alma, es súper interesante, muy profunda en su contenido. Entonces yo creo que aquí cerramos. Si hay algún comentario final para ya cerrar, porque ya hemos terminado la sesión de hoy. ¿Alguien quiere comentar? Muy bien, entonces vamos a hacer un cierre con una pequeña oración. Vamos a quitarnos. Agradecemos a nuestra divinidad la oportunidad que tuvimos de escuchar a nuestros compañeros de estudio. Agradecemos que ha habido más aportaciones para las charlas. Agradecemos que esta enseñanza está llegando a varios países, que aunque no lo mencionan, por ejemplo, uno de ellos es España, y queremos que llegue a las personas que tengan afinidad con esta vibración de enseñanza, con esta enseñanza, y que pueda apoyarles en su proceso de comprender la verdad para que sean libres. Agradecemos a las fuentes que nos inspiran para que este material haya llegado a nuestras manos y que nos haya permitido sintetizar en lo posible, con los humildes esfuerzos, este conocimiento. Sabemos que esto es una invitación y que es como una simple llamada, una orientación, porque el trabajo va a ser personal, no hay de otro. El trabajo es interno y es propio con nosotros mismos. Agradecemos la inspiración de nuestros guías, de nuestros mentores, que nos permiten día a día comprender un poquito más la verdad que nos hace libres. En particular, agradecemos al Divino Maestro Jesús la oportunidad de la vida, de las experiencias, de darle un giro positivo a nuestras existencias y de la oportunidad de vivir el mejor regalo. Gracias, Padre, gracias, Fuente de todo bien. Que esta enseñanza ilumine y bendiga a todos aquellos que están listos para recibirlo. Gracias, que así sea. Muy bien, pues gracias. Que pasen excelente y bonita noche. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Gracias, señor Valle.